Bien, iniciamos entonces la temática del arte gótico y sobre esto pues decirles que es el período que le sigue al románico. Venimos desde que iniciamos la Edad Media en el oriente, Bizancio, en el occidente, prerrománico. Y ahora vamos con mientras en Oriente sigue desarrollándose Bizancio, aunque Bizancio ya entró en una etapa de decadencia, acá en el occidente pues estamos en la Alta Edad Media y el periodo románico pues ya lo vamos dejando y ahora vamos entrando al gótico. Ya pasó la etapa de muchas pestes. Todavía habrán algunas en ese periodo en el gótico, pero pues la mayoría ya pasaron. La crisis religiosa todavía persiste en muchos lugares y por lo tanto la iglesia va a tener que tomar medidas para lograr que la feligresía pues vuelva a ellos, que la fe vuelva a las personas. Un papel muy importante en eso lo tienen los milagros. Ya les explicaba en clase anterior sobre las apariciones, ¿verdad? Milagrosas de las vírgenes, por ejemplo, en las iglesias, o en una cueva, o en un lugar bajo tierra, por ejemplo, donde había sido escondida siglos antes. Entonces, eso que aparece de manera milagrosa hace que la gente se entusiasme, que tenga ganas de acercarse a la iglesia y colaborar con lo que la iglesia les pida. Hay un fervor religioso contrario pues a la etapa de crisis del periodo románico. Estamos, bueno, en la Baja Edad Media siempre les comentaba, estamos ya hoy sí a finales de la Edad Media, lo que significa que este es un periodo de transición grande hacia una nueva época. Entonces vamos a ver más observables cambios en el arte, así como también en las relaciones sociales. A nivel político, por ejemplo, es un aumento del poder real. Acuérdense que ya lo veíamos en el románico con la crisis de las investiduras. Los reyes ahora querían ser los que mandaban a la iglesia, cuando había sido la iglesia la que determinaba quiénes eran reyes y los legitimaba en el poder, aunque no fueran legítimamente los herederos, por ejemplo, los dueños del territorio. Ahora la monarquía pues tiene más poder. Muchas de ellas pues hacen que a la par del rey aparezca un parlamento, o sea, un grupo de personas normalmente nobles o de la gente alrededor del rey para que les ayude a tomar decisiones sobre ciertas cosas. En cuanto al cristianismo, pues sigue creciendo. En cuanto a influencia en territorio, se está formando todavía mucho mejor teológicamente. Y en cuanto al arte, pues el arte religioso adquiere características más naturalistas. Las cruzadas ayudan bastante también a esto. Es una época también de expansión económica y de crecimiento económico, perdón. Es la época de, de bancos, por ejemplo. Aparecen bancos en las ciudades. También las universidades como tal, en las que aunque la iglesia controla, ya no es completamente religiosa la formación, sino que alguien puede formarse para algún oficio en particular o una formación académica. Por ejemplo, para esta época decir a alguien bachiller era algo bastante grande, era alguien que se había formado y tenía una instrucción cultural diferente al resto de las personas. Bachilleros, bueno, ustedes son bachilleres a este punto. Hace 40 años o 60 años, quizás más o menos, entre 60 y 40 años, pues bachiller era todavía el nivel al que aspiraban muchos. Salir de bachillerato, pues ya podían trabajar. Luego es ya el título universitario, ¿verdad? Ahora tienen que ser licenciados, licenciadas o tienen que ser cualquier otra de las especialidades para tener un reconocimiento académico pues mayor. Ya el bachillerato ya no lo es tanto, aunque sí se reconoce pues bachiller, es diferente al de la formación básica. Ese es un paréntesis para compararles pues que en esta época eran algunos de los títulos que se obtenían. Pero pues se formaban bastante. Normalmente era la élite la que se formaba. Bueno, aquí algunas de las órdenes militares, acuérdense, las cruzadas, los caballeros pues se siguen formando, siguen creciendo estos ejércitos y hay un aumento del comercio entre Oriente y Occidente y eso tiene bastante que ver
los caballeros cruzados para ir abriendo esas rutas de comercio. Las ciudades y cuando comenzaron a crecer de manera rápida, pues se volvieron un poco desordenadas y sucias, si recuerdan, ese es el motivo de las pestes. Ahora comienzan poco a poco a ordenarse y a tener conflictos internos en ellas por el aparecimiento de un nuevo personaje, o más bien por el desarrollo de un nuevo personaje en el ambiente de la sociedad de la época, porque aparece en el románico, pero el mayor auge es acá y es el burgués, el señor burgués. Generalmente o en general, burgués es el que vive en el burgo, pero el término comenzó a acuñarse únicamente para aquellas personas que tenían un poder económico grande. No tenían poder político, o sea, no podían dirigir, no podían definir qué es lo que iba a hacerse para el reino, porque ese poder lo tiene el rey y no lo quiere soltar, no lo quiere ceder a nadie. Por eso es que ese problema con la iglesia y la crisis de las investiduras. Entonces el burgués comienza a confrontar tanto al señor feudal como al rey también. Entonces eso lo tienen por acá en este diagrama. Ahora que gótico, pues es un periodo bastante variado, no es lo mismo al inicio que al final. Hay cambios, también hay matices, no terminan al mismo tiempo. En España, por ejemplo, o en la región de Flandes al norte, tendrá una extensión en tiempo diferente, por eso se ven en términos diferentes, o en temas diferentes más bien, el arte flamenco o el arte en España, en la península ibérica, se ven diferentes que el resto porque tienen matices diferentes. El periodo que abarca es del siglo XII al siglo XVI, pero les repito, depende del lugar, depende de la región. En algunas zonas termina antes. Y es un momento, pues, en medio del triunfo de la monarquía. La definición etimológica, pues esa sí la tengo, eso tiene que ver con el latín goticus, que significa relativo a los godos. Al decir godos, pues es un espectro bastante amplio de culturas, de los pueblos bárbaros, pero principalmente se refiere a los visigodos, por las influencias técnicas que se logran percibir en el arte que se desarrolla. Por ejemplo, el arco ojival tiene un origen bastante, o más bien una derivación de los arcos que utilizaban los visigodos y que luego hicieron como más populares los musulmanes. Acá se utilizan, se reinterpretan y aparece el arco ojival, por ejemplo. Entonces acá eso es el gótico. O sea, decimos gótico, estamos diciendo que el arte pues tiene referencia o hace referencia al visigodo. Gótico en términos actuales, ¿qué significaría? ¿Qué le dicen ustedes gótico? Todo lo referente o al menos en mi caso, están las dos, todo lo referente a este periodo en el que principalmente lo que más se conoce por parte del público en general es la arquitectura y también a un estilo de moda barra también vida que muchas personas poseen, que es muy cercano a cosas oscuras. Cosas oscuras, muy bien, por ahí va lo que quería escucharles. ¿Alguien más? Y veo aquí que Ariela, cuidado, se cae el cielo por la casa de ella. Hay que tener cuidado ahí, no nos caiga una estrella encima. Bueno, está lloviendo fuerte. Bueno, aquí ya casi está pasando, pero sí es fuerte. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más le suena ese ejemplo, esa interpretación que nos dice Francisco? ¿Alguien más que conoce qué gótico, según lo que saben? ¿Con qué lo relaciona? ¿A qué le dicen gótico? ¿Sí, Sofía? Para mí gótico sería algo como oscuro, como tétrico.
Oscuro y tétrico, muy bien. Si les pregunto, ¿quiénes de ustedes son góticos? Levántenme la mano. ¿Hay góticos acá? No, no veo. ¿No? Se esconden, ¿verdad? No, bueno, no sé si hay góticos, pero gótico igual en la concepción actual, pues se hace referencia a lo oscuro y de hecho dice, no, aquel es gótico, yo esperando ver a alguien con vitrales en la espalda o algo por el estilo, no, alguien vestido completamente de negro, la ropa interior negra, los calcetines negros, el pelo negro, los ojos negros, las uñas negras, la conciencia negra, o sea, todo negro, todo oscuro, porque esa es la idea que se tiene del gótico. Pues acaba, igual que nos dimos cuenta que los ángeles no tienen alas y que las sirenas no tienen cola de pez, entonces vamos a darnos cuenta acá que el gótico no es eso. El gótico es luz, el gótico es brillantez, el gótico es eh, aspectos positivos, es un entusiasmo religioso grande el que se tenía. O sea, decir gótico en términos de arte se refiere a mucho color, por ejemplo. Nada que ver con lo oscuro, con lo negro. Eso es algo muy reciente, tendrá poco más de 100 años, sabré decirles eso, esa idea. De hecho, tiene menos, pero hace como 100 años, 110 años más o menos, no, 120 años sería, comenzó la idea esta de relacionar el gótico con los términos que ustedes me están diciendo. Ariela dice C, más o menos, dice C más o menos de la subcultura gótica. Eso es, básicamente, así se le llama la subcultura gótica. Pero bien, el gótico es diferente. Ahorita vamos a ver la parte social. En la clase de la próxima semana vamos a ver un poco más sobre esto, para que ya no lo vamos a decir gótico a los góticos. Bien, esa es la nueva, no la nueva, sino la variación de la pirámide social de esta época. Estamos ya así como que saliendo del Renacimiento. Entonces, siempre existen eh, las dos castas principales, que son las de los privilegiados y la de los no privilegiados. Entre los privilegiados tenemos siempre igual el rey en la parte alta, el clero hoy está un tanto más abajo, incluyendo el papado. El papado únicamente está arriba en los estados pontificios o eh, en la ciudad papal, en Roma. Pero por lo demás no. Para los reyes el clero está abajo de ellos. ¿Quiénes están ahí? Pues los obispos, los abades, las monjas y los frailes. Acá. Por la parte civil están los duques, marqueses, condes, esos son títulos nobiliares, o sea, son títulos de nobles, y ellos pues tienen el control acá. Bajo de ellos, como no privilegiados, o sea, el grueso de la población, ahí tenemos a los campesinos, que acá hay propietarios, leñadores, sirvientes, pastores, siervos de la gleba, o sea, del pueblo, eh, y los burgueses. Los burgueses viven en las ciudades, acuérdense. El término burgués designa a quien vive en el burgo, porque el nombre de la ciudad de esta época es burgo, es un burgo. ¿Y quiénes son ellos? Pues banqueros, porque los bancos ya existen para esta época. Hay quienes dicen que los caballeros cruzados tuvieron mucho que ver con eso de, del aparecimiento de los bancos. O sea, tuvieron tanto dinero a su disposición que comenzaron a prestarlo. Y ahí pues nacen los bancos. Los comerciantes, comerciantes grandes, los estudiantes, los artesanos, los criados, por ejemplo, todos esos serían burgueses. Entonces, ahora bien, ¿dónde vive cada uno de ellos? Pues bien, los nobles, pues sus ciudades, o más bien su espacio de habitación es el castillo. Y tal cual como ustedes lo recordarán lo habrán visto en las películas ambientadas en la Edad Media, ¿verdad? Tienen un foso, que es protección, tienen murallas, tienen torres de vigía, y las estancias del rey. En muchos casos estos castillos albergan dentro de ellos pequeñas comunidades, una pequeña aldea. Eso cuando es un feudo, pues el que tenemos ahí. Pero esos son los lugares entonces de los nobles. Para el clero, aquí tenemos los monasterios principalmente. En muchos casos los monasterios están
o más bien, en muchos de los ejemplos, los monasterios están en el burgo, porque en el burgo está la catedral también. Pero pues parte de las reformas que se dieron en el románico tenían que ver con alejar del poder civil a la formación de los religiosos. Entonces, por eso hay monasterios que están lejos de la ciudad, y más bien rodeados de aldeas. Pero pues siempre hay en las ciudades un monasterio o pues un espacio para que vivan ahí los monjes. ¿A qué se dedican ellos? Pues a oración, al trabajo, al estudio, es el oficio de copistas también, copiar libros, y están sujetos a regla. Por eso se les dice que es el clero regular, que están sujetos a regla. En el caso de los burgueses, pues son los que viven también en las ciudades. Permítame que se me está descargando la compu. Acá estamos. Los burgueses viven entonces en las ciudades. Las ciudades normalmente también son amuralladas porque es una época todavía inestable. Es más fácil controlar pues un espacio amurallado que algo que esté abierto a que cualquiera puede entrar. Y siempre igual una entrada principal para controlar quién entra y quién sale. Pues, ¿qué hacían ellos? Pues son artesanos, por cierto, los artesanos especializados aparecen acá. Estos artesanos constituyen gremios entre ellos y se dedican al comercio. Aparecen las ferias acá con un tanto más son más grandes pues las ferias, y se desarrollan las catedrales. Una catedral no es el edificio en sí, sino que es un título que tiene ese edificio. Y significa entonces que jerárquicamente es más importante que otros templos, a los que solo se les denomina iglesia. Entonces puede ser una iglesia muy grande, pero solamente es eso, es una iglesia, no una catedral. En el caso de quienes son católicos, pues saben muy bien eso, ¿verdad? Que no es lo mismo una iglesia que una catedral. Normalmente las catedrales son más grandes, pero hay iglesias grandes que solamente son iglesias. Significa que no tienen bajo su jurisdicción nada más. En el caso de los campesinos, estos viven en aldeas, pues les toca hacer todo por sí mismos, construir sus casas, fabricar entre ellos mismos, pues a través de oficios también, lo que necesiten. Normalmente son los que están más expuestos a las enfermedades y a pues, los problemas de la vida cotidiana. Les toca labrar sus propias tierras en los mansos, que son terrenos que son o menos son para ellos, son prestados o ya sea que sean por título propios. Tienen que cultivarlos, pero también las reservas del Señor, o sea, las tierras de su Señor. Todo lo producido aquí es para el rey. Todo lo producido en los mansos es propiedad de los campesinos, pero deben darle tributo al señor feudal, siempre, ya sea un conde, un marqués o el mismo rey. Les tocaba también pagar el diezmo a la iglesia, o sea que vean que estos son los que más están obligados, o los que tienen una carga de obligaciones mayores están acá. Pero pues es una relación que se hizo así desde el principio, si recuerdan cuando se los explicaba al inicio de la Edad Media, por cuestiones de conveniencia, es una relación la que hay de necesidad mutua. Los nobles necesitan quien les dé riqueza, y los pobres necesitan quien les dé protección. Resulta que los pobres tienen fuerza de trabajo y son los que los que producen, y los señores son los que tienen ejército. Entonces ahí es donde se da esa relación de conveniencia pues entre ellos. Igual la iglesia, el caso de la iglesia pues recibe apoyo tanto de los señores como de los aliados. Eso es pues la explicación sobre esto de la sociedad. Es importante acá esto de los gremios. Un gremio es un conjunto de artesanos, en este caso. De los gremios, esos gremios que son personas que conocen el oficio, son los que se llaman oficiales o maestros, los llamamos maeses. Pues ellos se forman también. Hay quienes han recibido instrucción, tienen acceso a información y entonces la comparten con los demás. Y de esa forma va creciendo su conocimiento. Ellos en sus talleres tienen trabajando a oficiales
que son los ayudantes, los que ya saben el oficio, pero que no tienen suficiente dinero como para poner su propio taller. Entonces les toca trabajarle a los maestros. Estos tienen toda la capacidad ya, igual que el maestro, pero carecen de recursos. Bajo ellos están los aprendices, y los aprendices normalmente la familia los dejaban en casa del maestro para que el maestro les enseñara algún tipo de oficio, y ahí estaban trabajando de gratis. No sé si hay alguien que haya pasado por esa experiencia de ir a aprender un oficio y que no le reconocían nada. No sé, ahí levanten la mano quien le ha tocado de esa forma. Comienzo yo, bueno, ya me llamó alguien, pero yo soy otro. Me tocó igual, siendo adolescente, trabajar sin ganar nada, aprendiendo a pintar. Bajen la mano, gracias. Pues así toca en la experiencia de un aprendiz, a trabajar sin ganar nada. Alguien que me cuente cómo les fue, cuándo les pagaron, después de cuánto tiempo, si es que les pagaron. Comencé desde los 10, 9, 10, no recuerdo bien, y me vinieron a pagar hasta como los 17. Eso sí es grave. Pero aprendiste. Sí, bastante, pero a decir verdad, más que gusto, le agarré como, no diría odio, pero muy cercano a las ventas, por eso Una, mismo. una animadversión, vamos a decir entonces. Ajá, una versión. Ajá, bien, David dice, yo he ayudado en pequeñas construcciones, pero fue con mi padrastro, dice, así que hubo paga. Ah, bueno, eso es lo bueno. Fíjense que, bueno, yo comencé como artesano, trabajando con artesanos en Hilo Vasco, en mi tierra natal. Este, y bueno, el artesano era amigo de mi papá. Entonces, yo fui a la escuela taller que había, en el lugar que ahora funciona el CEDAR, ahí había una escuela taller. Entonces yo me hice 6 meses, vieron que tenía habilidad, entonces quedé en medio de dos maestros, uno de modelado en barro, que quería que me fuera a trabajar con él, y el director del centro, que era uno de los artesanos maestros, él sí sabía mucho más, y él era amigo de mi papá, entonces pues él habló con mi papá y mi papá me dijo, bueno, vos te vas para allá si querés. Yo le dije, sí, sí quiero aprender. Así es que comencé a trabajar, pero en mi caso fue después de un mes que me pagaron, porque, pero fue así como, mira, te voy a dar esto, que era la mitad de lo que le pagaban a los demás, porque el producto se fue en el pedido. O sea, no había quedado mal el producto, pero no, todavía te falta, me dijo. Entonces, al cabo de unos 6 meses, comencé ya a escalar 5 centavos, así cada cierto tiempo, hasta que al final pues llegué a ganar que ganaban los que ya sabían, pero eso fue al cabo de un año más o menos. Y sí, así toca. Ser aprendiz es bastante responsabilidad. Se veía en ese momento, bueno, actualmente igual, pero compromiso principalmente, porque no muchas personas quieren trabajar sin paga, ¿verdad? Todos aspiramos a que de verdad nos reconozcan por nuestro trabajo, pero se supone que en el ambiente de esta época, volviendo acá al gótico, pues el aprendiz tenía todo ahí, tenía donde dormir y tenía comida, y ahí era como considerate pagado, eso es lo que tenía. En la medida que avanzaba, que mejoraba, que aprendía las técnicas, entonces pasaba a ser un oficial. O sea, ya conoce el oficio, tiene toda la capacidad igual que el maestro, pero no tiene dinero para poner su propio taller. Cuando eventualmente lograba juntar dinero y poner su propio taller, entonces el oficial pasaba a ser maestro. Y entonces él contrataba oficiales, o sea, gente que sabía hacer ya el oficio, pero no tenía dinero para poner su taller, y los aprendices, que es de quienes pues se nutría bastante el trabajo. Entonces los gremios son bien importantes en el gótico. No son artesanos que trabajan de manera individual, trabajan en grupo. Si había que construir una iglesia, por ejemplo, los picapedreros, lo que hacían el trabajo como de escultura, pues entonces se ponen de acuerdo y entre varios talleres, pues hacían los trabajos. O un taller se hacía cargo y contrataba oficiales y llevaba aprendices para que el trabajo saliera. Es bien importante porque fíjense que con los gremios estamos viendo el primer paso para lo que vamos a llamar luego artistas. De los gremios, de los artesanos en los gremios es que salen los artistas. De ahí.
hay otros artesanos que no tienen esa estructura, que siguen trabajando de manera individual, que no se forman, sino que solamente están trabajando. Ellos van por el día a día y siguen trabajando. Esos van a seguir siendo artesanos y van a ser muy importantes en la sociedad siempre. Pero de los gremios, no, de ahí salen artesanos con mucha capacidad que eventualmente pues se van a transformar en los, ¿cómo se llama? En los artistas del Renacimiento. Vamos a ver por acá. Francisco dice, el mío también fue con mi ex padrastro y dice, no me dio nada. Estamos mal ahí. Miguel dice, yo he empezado con mi hermano en el taller y ahora sí me paga. Solo duré como 2 años sin paga. 2 años es bastante, pero así toque, imagínense todavía. Estamos hablando de 600 años después y todavía siguen tratando igual los aprendices. Y bueno, hay un par de historias, pero lo voy a decir fuera de cámara por ahí de cosas graciosas que se dan, o crueles diría también, en medio de los ambientes estos de los talleres. Bien, ¿qué pasa con esto? Son reconocidos, o sea, sabemos de ellos, de los gremios, porque dejaron su firma en las construcciones, tanto en las piedras como también en los vitrales. Ellos se representaron de alguna forma. Eso, por ejemplo, es la representación en una casa, en el dintel de una casa, y ahí dice que pues, se trabaja cuero. Ahí está una horma de un zapato y botas y una tijera. Y eso de arriba que es una flor de lis y un arco, pues por ahí. Esto es un símbolo de la carpintería, es un serrucho, aunque les parezca una ventana, pero este es el metal, la sierra, y este es el arco. Con eso se templaba para que quedara fuerte la sierra. Y acá canteros y maestros de obra, que serían los albañiles de la actualidad. En pintura igual ahí, picapedreros, sastres. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se reconoce o más bien, se les reconoce a ellos su aporte valioso para la construcción de las iglesias y se les permite entonces que coloquen una imagen que los represente ahí. Esa es su firma y todos se sienten como muy halagados de estar presentes en la iglesia. Pero hay otros casos en los que lo hacían de manera eh, oculta, o sea, lo hacían de escondidas, hacían ahí una marca nada más en las piedras que iban colocando en los edificios y ahí pues quedaban. Ahí hay nombres, símbolos que quedaron como firma, pues como testimonio de los artesanos que trabajaban por ahí, que buscaban su reconocimiento. Esto es pues un mapa que muestra las zonas de desarrollo de comercio. Hay ciudades muy importantes que crecen, especialmente las que están cerca de las costas, por ejemplo, a partir del comercio, de lo que se vende, lo que se compra y mucho de lo que se trae desde el oriente. Por eso es que como acá las brechas en medio de los territorios que son acá, tanto bizantinos como musulmanes o ¿cómo se llaman? Árabes, esas brechas de camino que eran las rutas de comercio, pues se van a establecer a partir de lo que los caballeros cruzados abren en esos territorios y luego custodian. Y ahí se mueve el comercio. Para la época o para un par de siglos más adelante, cuando en España pues dijeron, miren, aquí el comercio cuesta mucho atravesarse Europa, el Medio Oriente hasta llegar a la región de las Indias. Entonces, como la concepción también de la Tierra ya era diferente, era la Tierra redonda, ya no plana, entonces se pensaba que si seguían por el lado contrario, iban a llegar más rápido por mar hacia las Indias. Esa era la idea. Entonces, por eso cuando Cristóbal Colón hace ese viaje desde España hacia el occidente para ellos, llegó a unas tierras a las que llamó las Indias, y a los que vivían ahí le llamó indios, y así se le sigue llamando hasta la fecha, porque él pensó que había llegado a la India en ese viaje que hizo en esa dirección. Pero bien, eso es un adelanto de lo que vemos luego en el siguiente periodo. Las órdenes mendicantes, eso es importante también, especialmente franciscanos y dominicos van a tener un papel muy importante en el adoctrinamiento
y también en la conversión de muchos pueblos. O sea, la Iglesia Católica sigue convirtiendo pueblos en la medida que se va extendiendo hacia el norte europeo. Bueno, eso les va a quedar ahí para que lo estudien: dominicos, franciscanos, los agustinos, y así hay otra cantidad mucho más. También van a aparecer las órdenes femeninas dentro del cristianismo católico, las carmelitas, por ejemplo, y así otras más. Ahí está, bueno, las carmelitas, las órdenes del mendicante del Monte Carmelo. Bien, voy a quedarme hasta acá. Esto lo dejo para la próxima semana, y solamente hay algo por acá. Voy a cerrar la grabación.